Ya, ahora sí. Ahora sí vamos a tener que empezar de nuevo. Ya. Estas tres palabras entonces tienen distintas fuerzas e implican distintas cosas. El que dice yo soy escogido por Dios, ¿verdad? Suena mejor en el sentido de que hay una sensación de que Dios me eligió por mis buenas características en desmedro de otros. Ya hace que se infle el pecho, hace que nazca orgullo. Entonces a algunos les gusta mucho esta expresión y dicen nosotros somos escogidos de Dios, ¿verdad? Dios nos escogió. Entonces eso es bien, digamos, hay muchos que les gusta esta expresión. ¿Verdad? Otros dicen, Dios me llamó, ¿verdad? Y yo soy llamado por Dios. Cuando yo digo yo soy llamado por Dios, el peso y la fuerza de la voluntad recae en aquel que responde al llamado, no en aquel que lo hace. Entonces algunos dicen, Dios hizo un llamado y yo respondí. Ya, esto no quiere decir que yo sea mejor que otros, sino solo estaba incluido en el llamado y respondí por algún motivo. ¿Ya? Entonces, por eso dice, no dice nada con respecto al desempeño, no dice que es mejor que los otros que no responden. Y dice finalmente salvado. Cuando yo hablo de que soy salvado, es la palabra como más baja, es la palabra más vil. ¿Por qué? Porque da a entender de que yo estaba en graves problemas, en grave peligro, y tuvo que intervenir otro para librarme de ese peligro. Cuando yo digo fui salvado, es porque otro me salvó, otro intervino y me libró de aquello que yo no me podía librar. Entonces, ¿cuál de las tres nos gusta más? ¿Cuál de las tres es correcto aplicar con respecto a Dios? Fijémonos en el tono de las tres palabras porque las tres palabras son bíblicas. Ya las tres palabras se utilizan en la Escritura. La Escritura dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. La Escritura dice que Él nos llamó con llamamiento santo. La Escritura dice que Él nos salvó por su gracia, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta las diferencias entre estas tres palabras para luego avanzar a lo que vamos a decir. ¿Ya? ¿Está claro? Esas tres palabritas. Entonces, continuamos. Continuamos con lo que viene. La actitud del salvado. ¿Ya? Y con esto quiero irme a la última palabra de la que vimos para ver que el salvado, al ser la palabra más vil, más baja, produce una sensación de humildad y de deuda que, que es conveniente tener cuando recibimos el Evangelio. Ya vamos a ir a esta parábola para, para ilustrar lo que estamos diciendo y leámosla todos juntos, la tenemos ahí. Ya son siete versículos. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, que no es Simón Pedro, es un Simón que invitó a Jesús a su casa, un fariseo. ¿Ya? Dice, respondió Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado, y vuelto a la mujer, que era una mujer que se había inclinado ante él, que tenía mala vida y toda mala reputación. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, de estas tres palabras, fíjense que cuando hablamos de salvado, de ser salvados por Dios, es la palabra que más precisa lo que Dios hizo con nosotros y la que nos hace responder de una mejor manera en el Evangelio. Ya cuando yo digo soy salvado por Dios, entiendo que hay una deuda imposible de pagar con Dios, que Él pagó algo que yo no podía pagar. Entonces, fíjense que aquí hay cristianos
que se comportan como si se les hubiera perdonado mucho, y hay otros cristianos que se comportan como si se les hubiera perdonado poco. Ya, algunos creyentes, ¿verdad? Me incluyo en ese grupo, no teníamos una vida tan mala antes de convertirnos. Ya yo no tengo un testimonio espectacular, ¿verdad? Así como algunos tienen de que estaban al borde de la destrucción, de que estaban por suicidarse, de que todo les iba mal, de que estaban borrachos y drogadictos, ¿verdad? Casi al filo de la muerte, y de ahí Dios los rescató, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esos testimonios son maravillosos, a todos les gusta escucharlos, ¿verdad? Pero no todos tienen esa experiencia, ¿verdad? Yo había quedado recién en la universidad, no tenía gran vida, pero tampoco me iba mal. Ya tenía mis dudas existenciales por ahí, pero no estaba en problemas, no tenía, digamos, graves dificultades ni vicios, no me portaba mal, tenía una vida más o menos sana con respecto a los que me rodeaban. No tampoco era muy asiduo a las fiestas ni a nada de eso. Entonces uno cuenta su conversión y es refome la conversión, ¿verdad? En ese sentido. Y uno podría pensar que a uno se le perdonó más que a otro. Eso es porque pensamos en el Evangelio de un punto de vista moral. Cuando pensamos en el Evangelio moralmente, ¿ya? Este Evangelio moral, este Evangelio social que ha inundado y ha infectado la iglesia, entonces se piensan que a este del testimonio, ¿verdad? Tremendo, de donde lo sacó el Señor, a este le perdonó mucho, pero a otro que llevaba una buena vida y se convierte, como que no le perdonó tanto. Entonces yo podría a lo mejor jactarme delante de otro diciendo, oye, a mí el Señor tuvo que hacer poquito esfuerzo para salvarme, pero contigo, oh, hizo la tremenda obra, ¿verdad? Eso es ver con lentes de moralidad humana. Y cuando vemos el Evangelio con lentes de moralidad, arruinamos el Evangelio. El Evangelio no es moral, el Evangelio no se trata de pecados morales. El pecado se trata el Evangelio se trata de una salvación espiritual. Y espiritualmente hablando, yo no estaba en mejor condición que aquel que estaba al filo del suicidio. Espiritualmente yo estaba tan hundido en la miseria, en la muerte y en la condenación, como el otro que estaba a punto de suicidarse y que ya había perdido la familia y había perdido todo, ¿verdad? Ninguno de los dos, ¿verdad? Estaba mejor que el otro. Espiritualmente toda la humanidad era miserable, toda la humanidad estaba al filo de la muerte y a punto de ir al infierno. Entonces es como si ustedes vieran a dos personas, ya uno vestido de etiqueta, ya imagínense a alguien bien vestido con un buen terno y a otro vestido de harapos. ¿Ya? Miran a los dos, ¿verdad? Y ustedes claramente encuentran diferencias. Pero si resulta que ahora abren el panorama y ven que estos dos están a punto de caer al fuego, están yéndose al fuego los dos, ¿ustedes dirían que el que está vestido de terno está mejor que el otro? Ustedes van a decir, hoy a mí me gustaría ser el de terno, no el de harapos. No, da lo mismo si tiene terno o harapos, ¿verdad? Los dos están en la misma condición. Si vemos a los dos cayendo al fuego, no encontramos ninguna diferencia. No hay diferencia, ¿verdad? El que tiene y el que está vestido de etiqueta, por más cara que sea su ropa, está en la misma condición que el otro, que está en harapos, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Nosotros fuimos salvados y entre nosotros no había ninguna diferencia, estábamos todos yendo al fuego, ¿verdad? Entonces las diferencias morales no valen en el Evangelio. A todos nosotros se nos perdonó una deuda tan alta que es imposible que podamos dimensionar en esta tierra y con nuestro cerebro. Ya no podemos dimensionar la grandeza de la deuda, del abismo que había entre nosotros y Dios, de lo imposible que era tener comunión con Dios. Por lo tanto, el que más comprende la profundidad de cuán pecador era,
¿ya? Y era pecador no moralmente. Por eso les digo, la moralidad aquí queda en un segundo plano. Éramos pecadores porque a Adán se le ocurrió comer del fruto, ¿verdad? Y porque mi padre Adán comió, yo estaba condenado y me iba a ir al infierno, me portara mal o me portara bien. Entonces, cuando comprendemos el Evangelio, yo entiendo que se me perdonó mucho y claramente reacciono, ¿verdad? Amando mucho, valorando mucho esta salvación, aferrándome al Señor con todo mi corazón. Pero hay otros, ¿verdad? Que no ven el Evangelio espiritualmente, que lo ven con lentes de moralidad y piensan y dicen, a mí el Señor, la verdad es que me perdonó poco. ¿Ya? A otros les perdonó más, a mí no tanto. Entonces como que viven su vida de fe sin impacto. Ya no les impresiona haber sido salvados. Ya yo les pregunto a ustedes, ¿les impresiona que Dios los salvó? O sea, ¿lo encuentran maravilloso? ¿Lo encuentran así como el milagro más grande, verdad? Más portentoso que pudiera haber ocurrido, que yo que estaba yéndome al infierno y que estaba ya tocando el fuego, ¿verdad? Haya sido rescatado por la mano del Señor y me salvó poniéndose en mi lugar, recibiendo él mi castigo. Entonces esto nos vuela la cabeza, ¿verdad? Esto nos destapa los sesos, ¿verdad? Esto nos impacta profundamente. Y ese impacto tiene que estar en nosotros siempre. Tenemos que tener la actitud del salvado. En primer lugar, la palabra salvado es mucho más gloriosa que la palabra escogido. ¿Ya por qué? Porque para ser escogido, Dios solamente dice tú y tú. Pero para ser salvado, Jesús no solo, Jesús tuvo que hacer algo mucho más. O sea, no fue que Dios miró a la humanidad que estaba en pecado y dijo ya, sean salvos, ¿ya? Como decreto. Quizá Dios podría haber hecho eso. Dios podría haberse saltado su propia justicia y sus propias normas y haber dicho, ¿saben qué mal? Decido perdonarlos. Ya aquí se acabó. Pero no, la paga del pecado es muerte. Y el que se rebela contra Dios recibe, tiene que recibir el pago de la muerte eterna, ¿verdad? Y Dios no salta, no se salta su propia justicia. Él no cambia las normas a mitad de camino. Él es un Dios de justicia y de justicia implacable. Por tanto, el pago por el pecado tenía que darse. Y Dios, conservando su propia justicia y mostrando un amor exuberante a la humanidad, decide que ese castigo recaiga sobre el cuerpo de su propio Hijo, para mostrarnos hasta dónde está capaz de llegar para salvarnos y la magnitud de su amor sin igual. Entonces, para elegirme, el Señor solo tuvo que, eso, elegirme, escogerme, pero para salvarme tuvo que enviar a su Hijo. El Hijo se tuvo que encarnar, tuvo que vivir en este mundo, tuvo que ser maltratado, escupido, tuvieron que pegarle latigazos, tuvo que ser colgado en una cruz y morir como un pecador. Entonces, cuando yo digo soy salvado, estoy diciendo algo muy grande, estoy diciendo algo muy profundo, muy glorioso. Cuando digo soy escogido, es importante, lo vamos a ver también, pero no es tan glorioso, ¿ya? Entonces, vamos hoy día también a aplacar el orgullo de ser escogido. Ya ser salvado es una obra mucho más portentosa, ya que ser escogido. Vamos entonces a profundizar un poquito en esto. Fíjense que el salvado es aquel que puede mantener durante toda su vida este primer amor del que habla la Biblia. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti, le habla a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ya? Este primer amor no se refiere, generalmente se atribuye como al amor que teníamos cuando recién nos convertimos. Ya es como que algunos lo piensan así. Ya, sin embargo, el primer amor no se refiere a una condición necesariamente a una condición anterior, sino que se refiere al amor de Cristo. El primer amor es el amor de Dios por nosotros, es el amor de Jesús, el que Él nos tiene, y a ese amor debemos retornar continuamente. El primer amor es el primer amor en manifestarse, como dice primera de Juan 4:19,
nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Primera de Juan dice, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Ya? Él nos amó a nosotros primero. Por tanto, el primer amor es el amor de Cristo. Ya es el primero en manifestarse, ya no como una reacción a algo que nosotros hicimos, sino que se manifiesta de pura gracia. Ya se manifiesta ese amor para con nosotros. Y la exhortación de Jesús y lo que Jesús nos demanda es que permanezcamos en este amor, ¿verdad? Él nos dice, como el Padre me ha amado, también yo os he amado, permaneced en este amor. Y el que mantiene la actitud del salvado es aquel que permanece en su amor. Ustedes sean salvados siempre, o sea, tengan mentalidad de alguien que ha sido salvado constantemente, nunca la pierdan. Ya, nunca pierdan la mentalidad de aquel que ha sido salvado, aquel que como que recién está saliendo del fuego. Ya, ustedes vivan, ¿verdad? Como si en sus conciencias ustedes se vieran entrando al lago de fuego y cuando estaban a punto de quemarse viniera Cristo y los salvó, ¿verdad? Eh, como si recién hubiese ocurrido, a eso me refiero, ya que no se les olvide lo que Cristo hizo por ustedes. Esa es la actitud del salvado y con esa actitud ustedes han de vivir continuamente, ya han de vivir siempre, ya cada día, con el recuerdo de esta salvación que Dios entregó. Entonces, avanzando un poquito, ¿cuál es la controversia con respecto a esto de la salvación y la elección? ¿Ya? La controversia está en que si los salvos son llamados o los salvos son escogidos, ¿verdad? Puse ahí Arminio, Calvino, que son los dos que siempre se ponen como titulares en la pelea que existe. Ya vamos a ver que ni Arminio ni Calvino, ¿ya? Esta pelea no comienza con ellos, ya digamos, este enfrentamiento entre aquellos que hablan de la predestinación de los salvados y aquellos que hablan de que los salvados no son predestinados, es una pelea que inicia con Agustín, ya Agustín de Hipona. Antes de Agustín no se ve un conflicto, digamos, en este ámbito. Ya la mayoría creía lo que la Biblia dice, que la salvación es del creyente, ¿verdad? Es decir, el que cree se salva. Eso es básicamente lo que la Biblia expresa. El que cree se salva, la salvación es por fe. Eso está diciendo la Escritura continuamente y no parece haber conflicto hasta Agustín. Y Agustín lo que hace es un gran teólogo, uno de los mejores de ese tiempo, que marca el pensamiento cristiano por muchos siglos. Ya por eso Agustín de Hipona tiene una importancia en el pensamiento cristiano, pero que es total. Y Agustín sintetiza las doctrinas del Evangelio, ya hace teología y da atisbos de que el salvado tiene que ser primero escogido por Dios en la eternidad. Esto lo retoman los reformadores, principalmente Calvino, y por eso se conoce ahora como una enseñanza calvinista, ¿verdad? Y Calvino es quien, tomando todo el pensamiento también de Agustín, expresa fuertemente que los salvados tienen que haber sido escogidos antes, ¿ya? Y no solo eso, sino que después sus seguidores crean todo un sistema, ¿ya? Un sistema de 5 puntos que fue cuando se enfrenta en los seguidores de Calvino con los seguidores de Jacobo Arminio. Ya Jacobo Arminio es un reformador también, está dentro de los reformadores, pero no es muy conocido porque salió perdiendo con los seguidores de Calvino. ¿Ya? Entonces, se fue a un sínodo esto, ya fue tal la disparidad de los pensamientos que se fueron ellos, digamos, los partidarios de uno y otro lado, se fueron a debatir a lo que se llamó un sínodo conocido como el sínodo de Dort.
y ahí, ¿verdad?, expusieron ambos bandos y la mayoría de los que estaban ahí escogieron la posición de Calvino por sobre la de Jacobo Arminio. ¿Ya? Entonces, los arminianos, como se conocen a los seguidores de Arminio, los arminianos establecieron 5 puntos en su doctrina para más o menos presentar el pensamiento de Arminio y para, digamos, para contrarrestar esta posición, los calvinistas también expusieron su pensamiento en 5 puntos, ¿ya? Y finalmente ahora son más famosos los 5 puntos calvinistas que los 5 puntos arminianos, que son como el contrario, como la contraparte, ¿ya? Y pongo una flor ahí. ¿Alguien sabe por qué pongo esa flor? ¿Qué significa esa flor? ¿O alguien la reconoce? Tulipán. Es un tulipán, ¿verdad? Porque precisamente los 5 puntos calvinistas o los 5 puntos de esta posición, ¿verdad?, que establece que los salvados fueron escogidos con anterioridad, forman la palabra tulipán en inglés, ya, tulip, y por eso se la pueden memorizar fácilmente. ¿Ya? Y es un sistema teológico de 5 puntos, ya defendido por los calvinistas, por los presbiterianos, que los calvinistas son los que forman la iglesia presbiteriana. Por lo tanto, todos los presbiterianos defienden este sistema. O sea, si alguien les dice yo soy presbiteriano, ustedes ya saben que, o también se dicen reformados. Cuando alguien dice yo soy reformado, es por lo general que va a defender los 5 puntos que vamos a mirar ahora brevemente. Ya digamos, el objetivo de la clase no es profundizar en los sistemas teológicos, pero hay que conocerlos, ya aunque sea superficialmente. Entonces, ¿cuál es este sistema de 5 puntos? Primero, la total depravación. Se los puse en inglés ahí porque en inglés forma la palabra tulipán, en español no. La T de total depravity, depravación total. Entonces, este sistema comienza diciendo que el ser humano está en total depravación. Eso significa que la caída que se produjo en Edén nos depravó totalmente al punto de que no podíamos responder a Dios. ¿Ya? Entonces, la total depravación dice que nosotros estábamos muertos, toman textos como el de cuando dice estábamos muertos en delitos y pecados, entonces él dice un muerto no puede responder. ¿Ya? Entonces nosotros era imposible que pudiéramos responder a cualquier estímulo de Dios en absoluto. ¿Ya? No podíamos responder. Ahí parte, ¿ya? Con la total depravity. Segundo, la U es un unconditional election o elección incondicional. Y dice que Dios elige incondicionalmente a quienes van a ser salvados y a quienes no. Es decir, una elección no basada en obras, sino que una elección, así como que yo estoy mirando la pantalla y digo, se salva Isabel, se salva Mauricio y se salva Fernanda. Y se acabó. Eso es elección incondicional. ¿Ya? Y los demás, mala suerte nomás, no fueron escogidos, así que al infierno nomás. ¿Ya? Eso es un ejemplo nomás, porque yo tiré nombre hacia al azar, pero ese es un ejemplo de elección incondicional, o sea, sin condición. Es decir, yo elegí a estos no porque eran mejores, no porque eran buenos, no por obras, y por eso ellos mantienen el pasaje de Efesios 2, 8, 9, ¿verdad? No por obras para que ninguno se gloríe. Es decir, solo que fue una elección incondicional que Dios hizo. Ese es el segundo punto. El tercero, que es una consecuencia del segundo, limited atonement o expiación limitada. Ellos dicen que la expiación que Jesús estaba haciendo en la cruz no era para todos, sino que era limitada solo a los escogidos. ¿Ya? Es decir, que Jesús muere en la cruz no por la humanidad completa, sino que muere eficazmente por los que Dios ya había escogido, y esa redención, esa expiación no va a surtir efecto en los que no son escogidos, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia. Ya la cuarta, digamos que corresponde a la I, de Irresistible Grace o gracia irresistible, que dice que aquel que fue escogido por Dios
no puede resistirse a ser salvado. Es decir, que si yo elijo, que si Dios, por lo menos Dios eligió, ¿verdad?, ya los que se habían a salvar, entonces ellos no pueden resistir eso. Es una gracia que no puede resistirse. Por eso se llama gracia irresistible. No pueden decir que no. ¿Ya? Y la última, que también es una consecuencia lógica de las demás, que viene a ser la P, es la preservation of the saints, o la perseverancia de los santos, que quiere decir que el que es salvo siempre es salvo, o es decir, que no se puede perder la salvación, y aquel que Dios eligió va a ser salvo sí o sí, y va a ser imposible que él pierda esa salvación, no importa lo que ocurra o no importa lo que pase. ¿Está claro? Entonces, este es un sistema teológico, ¿verdad? Y ha pegado mucho porque es un sistema lógico. O sea, es un sistema que uno lo mira y no tiene fisuras. Ya es un sistema bien hecho, es un sistema bien bonito, digamos. Por eso a muchos les gusta y muchos los defienden a muerte. Es un sistema lindo, ¿verdad? Es un sistema lógico, es un sistema coherente, pero no es un sistema bíblico, ¿ya? Cuando lo comparamos con lo que la Biblia dice, chorrea y hace agua por todos lados. Entonces, por eso hay algunos que dicen, mira, yo soy calvinista de 3 puntos, ¿ya? Y de repente uno se los encuentra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están de acuerdo con la depravación total, están de acuerdo con la gracia irresistible, con la perseverancia de los santos, pero no están de acuerdo con la expiación limitada ni con la elección incondicional. Entonces ellos dicen, no, yo soy calvinista, pero de 3 puntos, no soy calvinista de los 5 puntos. Pero la verdad es que ser calvinista de 3 puntos no es posible. ¿Por qué? Porque estos 5 puntos van muy agarrados los unos con los otros. El que cree en el uno ya creyó en todos. ¿Ya? El que cree que en la total depravación, ¿ya? Eso quiere decir que no hay otra forma que el hombre responda a Dios. Dios lo tiene que elegir y hacer algo en él antes de que el ser humano responda. Entonces los que defienden este sistema dicen que, por ejemplo, mi hermano Mauricio está elegido desde antes de la fundación del mundo para salvarse, entonces todos están depravados, pero llega un momento en la vida del hermano Mauricio que Dios tiene que hacer algo, ¿verdad? Que Dios tiene que obrar en él una santificación previa a la conversión. Fíjense, esto ya se pone raro. ¿Por qué? Porque no es suficiente que Jesús le predique, porque Jesús le predicó a todos ustedes, pero quedamos de acuerdo por el punto 1 de que ninguno puede reaccionar. Entonces, como ninguno puede reaccionar, Dios invisiblemente hace una obra en el hermano Mauri, ¿verdad? Y ejecuta una santificación en él antes de la conversión, y como Dios obra esa santificación privada, entonces él reacciona al evangelio. Ven entonces que es extraño, ¿no? Esa santificación previa no aparece en la Biblia por ninguna parte, ¿ya? No existe. Jesús dijo, los que oigan mi voz, claramente, ahora viene donde los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Jesús habla sus palabras a los muertos, ¿verdad? Y hay muertos que escuchan y muertos que no escuchan, pero eso no lo eligió él en primer lugar. Él no dijo, este me va a escuchar y los otros no. Él hace un llamado, y vamos a ver que la salvación es esencialmente un llamado, no una elección. ¿Ya? Entonces, fíjense, este sistema, como le digo, el que cree en uno, cree en todos. Ya es un sistema coherente y no se puede, digamos, desarmar. Si uno trata de sacar un punto, se desarma toda la torre. Entonces, nosotros, no, Arminio, por su parte, Arminio decía algo más extraño todavía y por eso perdió. Arminio decía que Dios también escogía a los que habían de ser salvos, que también los escogía de antemano, pero los escogía en base a lo que él sabía que iban a hacer. Entonces, es como que Dios mirara hacia el futuro y viera que el hermano Mauri va a reaccionar con fe a su evangelio, entonces lo escoge de antemano. Entonces era una posición que era más extraña todavía, ¿verdad? Ellos se basan en un pasaje de Pedro que habla de la presciencia de Dios, que Dios puede saber de antemano las cosas,
¿ya? Y usan esta palabra presciencia para decir Dios sabía no sé, que Isabel iba a actuar con incredulidad y que Mauricio iba a actuar con fe, entonces los eligió desde antes. Extraño, y por eso el sistema arminiano pierde y el sistema de Calvino gana. Y desde ahí el calvinismo tomó fuerza entre todos los que se llaman reformados, en todos los presbiterianos, lo que es la confesión de Westminster, no sé si la han escuchado, es una confesión que se hace en la ciudad de Westminster y que muchas denominaciones han adherido a la confesión de Westminster, y la confesión de Westminster es calvinista, o sea, defiende estos 5 puntos que habla de la predestinación de los salvados, ya de que Dios ya anteriormente, entonces ya sabe y ya antes de la fundación del mundo ya tiene elegidos a quienes va a salvar. Esto, fíjense que, ¿por qué? A mí yo creo que es una doctrina destructiva, por un lado, porque no afecta el propio carácter de Dios. Es decir, si yo pienso en un Dios que ya escogió, que ya sabe quiénes van a ser salvos y sabe que otros se van a ir al infierno sin remedio, entonces Dios que lo diga. Pero Dios no dice eso. Dios dice, o sea, la Escritura dice que Dios es paciente queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que Dios ya eligió y luego Dios dice, no, es que yo quiero que todos se salven? ¿Verdad? Entonces, me hace dudar del carácter de Dios. Me hace dudar de sus intenciones. Me hace dudar porque Él ya sabe quién se va a salvar y quién no. Él lo estableció, ¿verdad? Y luego se presenta como un Dios que quiere que todos entren. Entonces, ese no sería un Dios que estuviera diciendo, o sea, como que estableciendo la veracidad sobre lo que Él hizo. Cuando Dios dice, o cuando, ¿verdad? Dice que Él quiere que todos se salven, es porque de verdad quiere que todos se salven. Cuando Jesús dice que Él vino a rescatar, ¿verdad? Y que dio su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Él vino a dar su vida, ¿verdad? Y llamó a todo aquel que quisiera venir, ¿verdad? Y dijo, el que quiera venga y tome gratuitamente del agua de vida. Y el llamado es universal, siempre en la Escritura, el llamado a la salvación es un llamado universal, no un llamado a algunos pocos que son escogidos. Ya se parece este sistema más a un sistema de religión hindú, por ejemplo, donde ellos ya creen que está todo predeterminado y donde ellos creen que Dios ya estableció y cada movimiento que el ser humano hace ya está previamente programado por Dios desde la eternidad. El cristianismo no es determinista. ¿Ya? El cristianismo y el judaísmo también, ¿verdad? No son movimientos deterministas, ¿verdad? No dicen que Dios programó todo y que nosotros somos como robots que solo respondemos a lo que ya se estableció de antemano. Fíjense en la Escritura, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus hijos. Eso claramente le está dando al hombre la responsabilidad de elegir, ¿verdad? El Señor también, ¿verdad? Dice, escojan mis palabras, ¿verdad? Oigan mis palabras. Le está dando al ser humano la decisión de elegir por la fe, ¿verdad? Y la Biblia reconoce la capacidad de decisión de cada ser humano y le atribuye a él la responsabilidad de esas decisiones. Entonces vamos a ver, para desenredar esto que ya hemos enredado, que Dios obra con salvación y con elección. Y vamos a ver la diferencia de estas dos. En el Antiguo Testamento, Dios obró con elección. O sea, cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, vemos al Dios que elige. Dios escogió a Adán y lo puso en el huerto. Dios, luego, cuando Adán se multiplica, ¿verdad? Dios escoge a su hijo Set, al tercero, para que siguiera la línea mesiánica,
Y luego de entre muchos hombres que había en la tierra, Dios escoge a Noé, ¿verdad? No hizo un llamado, ¿verdad? No se presentó Dios y dijo, ¿quién quiere hacer un arca? No fue un llamado. Dios le dijo a Noé y no le preguntó a nadie. Eso es una elección. Dios elige a Noé para que construya el arca. Luego Dios elige a Abraham para que él sea el padre del pueblo por el cual vendría el Mesías. Luego Dios escoge a Jacob. Dios sigue escogiendo por distintos criterios. Dios escoge a los patriarcas. Ya no podemos entrar ahí, pero en cada generación hay un criterio distinto para la elección de Dios. Entonces Dios escoge en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Dios elige a quienes van a hacer sus trabajos. Dios después escoge a Moisés, después Dios escoge a los reyes, Dios escoge a los profetas. En el Antiguo Testamento vemos a Dios eligiendo. Y los israelitas, los judíos, son el pueblo escogido de Dios. ¿Ya? No son el pueblo llamado por Dios, son el pueblo escogido. Un niño que nacía de padres judíos nacía como parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y él no podía oponerse. Nadie le preguntó si quería ser del pueblo de Dios o no, nació ahí, ¿verdad? No dependía de él, dependía de una elección. ¿Ya? Y dijimos que el peso de la voluntad en la elección lo lleva el que elige, no aquel que es elegido. Entonces el niño israelita que nacía en una familia judía no podía elegir, estaba ya determinado a que iba a ser miembro, parte del pueblo de Dios. El evangelio es distinto, ¿ya? En el evangelio no vemos a Dios escogiendo personas, vemos a Dios llamando al mundo entero en Cristo. El evangelio es un llamado a la salvación, es un llamado a venir a las aguas, es la apertura de las puertas del reino de los cielos y un llamado a toda la humanidad a venir. Por eso en el Nuevo Testamento vemos a una iglesia que son los llamados de Dios y los salvados por Dios, ¿verdad? Dios llama y a los que responden salva. Ahora, en el Nuevo Testamento también vemos a Dios escogiendo, pero vemos a Dios escogiendo desde entre el grupo de salvados. Ya cuando Dios escoge en la iglesia, escoge para ministerios específicos, es decir, siempre la elección tiene que ver con los trabajos de Dios, con hacer los trabajos y las obras de Dios. Pero la salvación no tiene que ver con las obras, con hacer obras. La salvación tiene que ver con que Cristo murió por nosotros y nos rescató de la muerte, nos dio nueva vida, ¿verdad? En la salvación nosotros estamos pasivos frente a la salvación. No es algo que hicimos nosotros, es algo que Cristo hizo a favor de nosotros y nos salvó. Ahora, cuando Dios nos escoge para un ministerio, entonces Dios me elige y me pone a trabajar en cierto lugar. ¿Ya? Dios escoge en el Nuevo Testamento de entre los salvados. ¿Está claro? Entonces, Isabel responde al llamado de Dios, ¿ya? Y es salvada por la gracia de Cristo. Y luego, más adelante, ya el Espíritu Santo mira a Isabel y le concede dones. Y al concederle dones del Espíritu, la está eligiendo para un trabajo particular. Está diciendo Isabel, mira, tú vas a trabajar en el reino de Dios en esta posición, ya porque estos dones te estoy dando para que hagas este trabajo. Entonces ahí hay una elección sobre el llamado. Ya si fíjense en la posición de Pablo, Gálatas 1:15. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de sí mismo? Dice, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí se dan dos cosas. Primero, Dios apartó, que significa que Dios lo eligió desde el vientre. ¿Por qué Pablo dice, Dios me eligió desde el vientre? ¿Ya? Y yo he encontrado a varios cristianos diciendo lo mismo. ¿Ya? Dios eligió desde el vientre a Pablo porque Pablo era judío.
porque Pablo pertenecía al pueblo escogido por Dios. Cuando Pablo está diciendo, Dios me escogió desde el vientre, está diciendo que él nació en una familia judía, que él nació como parte del pueblo de Dios, como alguien escogido por Dios. Y entonces él dice claramente, soy escogido que, desde que fui concebido en el vientre de mi madre. Desde ahí soy parte del pueblo de Dios. Pero después, dice Pablo, Dios hizo una obra mayor todavía. Me llamó por su gracia. Entonces Dios me escogió desde el vientre, dice Pablo, y luego me llamó por su gracia. Entonces aquí hay dos cosas. Está la elección y está el llamado a salvación. Está la elección para Pablo en primer lugar, porque él nació como parte del pueblo de Dios, como parte del pueblo escogido de Dios, como israelita, y luego fue llamado por la gracia de Dios. ¿Verdad? Entonces Dios escoge y Dios también salva. Ya Dios hace estas obras de salvación y de elección. La fe, entonces, ya es elegida por la persona individual. La fe es una respuesta del Espíritu ante las palabras de Cristo. Ya lo que hace Dios es proporcionar su palabra y dejar disponible su palabra a nuestros corazones, a nuestras almas, y Él espera que haya un llamado, Él desea que haya una respuesta, Él desea que el ser humano responda a sus palabras. Jesús luchó por eso, para que el ser humano, ¿verdad?, respondiera a sus palabras. Fíjense que hay una expresión que esto a mí me saca de toda duda, que es una expresión del apóstol Pablo. Y Pablo dice, no puse el texto en la diapositiva, pero ustedes lo buscan ahí, dice como si él rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Fíjense lo que llega a decir Pablo, ¿verdad? Nuestra predicación es como que Dios estuviera rogando por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. ¿Se imaginan a Dios rogando? ¿Por qué Dios tiene que rogar? Y yo pregunto, ¿y cuándo ustedes ruegan algo? ¿Les ha tocado rogar alguna vez o no? Ya no me respondan. Ya hay algunos que están ahí, si les ha tocado rogar, parece. Ya, ¿cuándo ustedes tienen que rogar a alguien? Es cuando ustedes quieren que esa persona tome una decisión en un sentido, pero que la voluntad de esa persona no está en su control. Ahí entra el ruego. Si ustedes controlan la voluntad de la otra persona, ¿por qué tendrían que rogar? Es por eso que cuando uno tiene niños pequeños, no sé, tiene un niño de 2 años, estoy hablando, y el niño hace una pataleta y se tira al piso, ustedes no le ruegan que se levante, o por lo menos no deberían rogarle que se levante. Ustedes lo toman y lo levantan. ¿Verdad? Cuando su hijo pequeño se está yendo a un lugar peligroso, ¿verdad? Y hay una baranda y el niño se acerca a la baranda, ustedes no le ruegan que se, ahí está, Fernanda lo puso, 2 Corintios 5:20, ¿verdad? Ustedes no le ruegan, por favor, aléjate del peligro. Ustedes van, lo toman y lo sacan del peligro, ¿ya? Pero cuando hay una voluntad que no está en su control, y ustedes de verdad desean que tome una decisión, entonces ustedes usan la expresión, te lo ruego, ¿ya? Y Dios, dice el apóstol Pablo, está haciendo un ruego, reconcíliense conmigo. Qué maravilloso es un Dios que ruega. Es un Dios que no controla la voluntad del otro, ¿verdad? Que no ejerce dominio sobre la voluntad del ser humano. Es un Dios que deja en libertad al ser humano, que le da capacidad de decidir, le pone la vida eterna delante de él y le dice, escoge la vida. Y le ruega, toma atención a mis palabras. Y el evangelio, el evangelismo es el ruego de Dios por medio de la iglesia para que el mundo se reconcilie con él. Y aquí Dios no está jugando, aquí Dios no está
mandando a la iglesia a evangelizar y Dios ya eligió ya quién se iba a salvar y quién no. ¿Verdad? Dios está tomando esto en serio, ¿verdad? Y Dios de verdad quiere que todos, ¿verdad?, procedan al arrepentimiento. Dios de verdad desea y manda, ordena. Fíjense que es un mandato. Pablo, cuando estaba predicando en el Areópago, él dice, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, fíjense que es una orden. Y es una orden no a los elegidos, es una orden a todos. Entonces, fíjense qué sentido tiene de que Dios eligiera de antemano y luego ordenara. Si Dios ya programó a los que iban a responder, ¿por qué tiene que ordenar? Y si Dios ya programó a otros para que no respondieran, ¿qué sentido tiene de ordenarles algo? Entonces, por eso, ¿verdad? Dios ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El evangelio no es una elección, el evangelio es un llamado. A los que responden a esos llamados, a los que responden al llamado del evangelio y son salvos y son parte del redil de Dios, entonces, posterior a eso, Dios los elige para que sean parte de sus trabajos. Dios los escoge para que sean pastores, evangelistas, ¿verdad? Para que sean ahí 5 ministerios, dicen algunos, otros agregan más, ¿verdad? Pero para cualquier múltiple ministerio que hay en la iglesia, de acuerdo a los dones que Él ha puesto sobre ustedes, Dios les elige. Pero otra vez, ser salvado es mucho más glorioso que ser elegido. Así que si a mí me preguntaran, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Yo nunca voy a decir que soy un escogido, primero fui salvado, ¿ya? Primero fui salvado por el Señor y luego, ¿verdad? Luego fui escogido, pero la salvación es mucho más grande, es mucho más potente que la elección, porque para la salvación Dios tuvo que enviar y tuvo que mediar la muerte del Hijo de Dios. Entonces, la fe es elegida por la persona individual, pero la asignación del deber es a discreción de Dios. Para darle al hombre su fe, Dios se ha dado a sí mismo como el sacrificio permanente. Para concedernos a nosotros tener la fe, Él se dio y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar algunos versos rápidamente. Ya no nos queda mucho tiempo, pero vamos a mirar algunos versículos que generalmente se usan para afirmar de que Dios ya eligió a los salvados. ¿Ya? Quizá alguno de ustedes pueda tener otro en el futuro y si tiene alguna duda con eso me escribe y hablamos ahí, ¿ya? Les pongo los principales, ya los que más se utilizan o los que más salen cuando hay algún tipo de debate, y esto no es como para debatir o para ganar una pelea, ¿verdad?, con algún calvinista, sino que es solo para afirmar la fe, ya para que tengamos firmeza en cuanto a lo que la Escritura de verdad está diciendo. Entonces, fíjense, Juan 6, Jesús dice algo bastante particular. Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Entonces Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae primero. Muchos toman este versículo y dicen, ven, ahí está. Entonces, el Padre primero tiene que hacer una obra, traerlo a Jesús. Eso quiere decir que el Padre es quien elige, quien envía a Jesús y a quien no. ¿Ya? Y lo usan este verso para defender la posición de que el salvado es escogido de antemano. ¿Ya? Sin embargo, ¿cómo entendemos esto que Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae? Lo tenemos que entender a la luz del versículo siguiente, que está en el 45. Fíjense lo que dice. En los profetas está escrito, a todos instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Entonces, fíjense lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. ¿Pero cómo lo trae? Él les enseñó por medio de los profetas.
En los profetas está escrito, a todos instruirá Dios. Esto quiere decir que por medio de los profetas todo Israel fue enseñado por Dios. Y hubieron algunos judíos que aprendieron de los profetas. Y los que de verdad aprendieron de los profetas miraron a Jesús y fueron a él. Y a esos que fueron a Jesús porque aprendieron de los profetas, entonces Jesús dice, este vino porque mi Padre lo trajo. Es decir, porque mi Padre le enseñó a él por medio de los profetas que envió, ¿verdad? Por medio de la palabra que puso en sus profetas, ¿verdad? Dio testimonio de mí. Este aprendió y vino a mí. Por eso dice que vino a mí porque el Padre lo envió. No sé si comprenden ahí la figura. No fue porque Dios hizo una obra invisible en algunos escogidos y fueron estos traídos como robots delante de Jesús. Ya no ese es el caso. Todos fueron enseñados por los profetas y quien aprende de Dios y escucha a Dios y aprende de él, viene a mí, dice Jesús. Ya entonces, ese verso no puede entonces usarse para decir que los salvados fueron predestinados. Ya otro verso, Hechos 11:18, dice, al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento para vida eterna. El arrepentimiento viene de Dios, ¿ya? Entonces algunos dicen, como Dios da el arrepentimiento, entonces Él sabe a quién se lo da, y se lo da a algunos y a otros no, porque Dios lo da, ¿ya? Entonces algunos toman esta línea de pensamiento para concluir entonces que Dios escoge de antemano a los salvados. Sin embargo, acá está relatándose en Hechos 11 algo que ocurre en la casa de Cornelio en el capítulo anterior, cuando Cornelio se convierte y toda una familia gentil se convierte. Pero vemos que ellos se convierten no porque Dios hizo una obra invisible en Cornelio y en los que estaban ahí. Dios lo que hace es enviar a Pedro. Entonces, fíjense, Dios, para traer la fe al mundo, envió a Jesús, para que Jesús nos hablara y nos predicara el evangelio. Luego, en la casa de Cornelio, Dios envía a Pedro, para que Pedro predique y el evangelio esté disponible para ellos y ellos crean, ¿verdad? Entonces, cuando dice Dios les dio el arrepentimiento, es porque Dios le envió a alguien que les hablara el evangelio. Dios les concedió la metanoia, Dios les concedió el arrepentimiento, pero enviándoles a alguien que les hablara el evangelio para que ellos oyeran y se convirtieran. Entonces, Dios no hace cosas secretas, ¿verdad? Bajo la mesa para que alguien se convierta controlando su voluntad. Dios simplemente envía, moviliza su iglesia para que la iglesia predique en todo lugar y se produzcan las conversiones. Si Dios los envía a ustedes a un lugar, ¿verdad? Y ahí se convierte alguien, entonces podríamos decir, Dios les concedió la salvación. Dios se las dio por medio de mi hermano, Dios se las dio por medio de mi hermana, porque Él los está enviando a ustedes. Otro verso, Efesios 1, que es clásico, ¿verdad? Que dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor. Dice, fíjense, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando a mí me preguntan, a veces me preguntan, pastor, ¿usted cree en la predestinación? Y claro, yo le digo, claro que sí creo en la predestinación. ¿Cómo no voy a creer en la predestinación si ahí dice, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él? Fuimos predestinados en Cristo Jesús. Pero cuando decimos que fuimos predestinados, hablamos en general. Ya no hablamos particularmente cada individuo, hablamos que fuimos predestinados. ¿Por qué? Porque Dios tenía predestinado a Cristo y porque Dios tenía predestinada a la iglesia. O sea, Dios sabía que iba a enviar a su Hijo, que su Hijo iba a anunciar el evangelio, iba a morir por los pecadores. Y Él sabía que muchos de esos pecadores iban ahora a ser su rebaño, iban a ser de Él. ¿Verdad? Lo que Dios ve es que Cristo muere por la humanidad y la humanidad ahora le pertenece, ¿verdad? Pero no significa, eso es la predestinación, ¿verdad? Que Dios escogió a la iglesia de antemano. La iglesia está predestinada claramente,
por Dios. Dios ya la sabía lo que iba a hacer, pero no estaba predestinado que tal o cual persona pertenecieran a la iglesia. Estaba predestinada a la iglesia como tal. Y como nosotros entramos a la iglesia, ahora podemos decir, sí, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos escogió en Cristo. Por eso dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. No habla particularmente de uno u otro, sino que habla en general de la iglesia de Jesucristo, que fue predestinada, ¿verdad?, para ser el pueblo de Dios, para ser el grupo de hijos de Dios. Y por último, Romanos 9, que es un capítulo que se usa mucho para defender a la predestinación por este tema que habla de los vasos de barro, ya que aquí dice que Dios de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece, pero me dirás, pues, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y un vaso para deshonra? Entonces, los defensores de los 5 puntos, los defensores del tulipán, ¿verdad? Ellos dicen, claramente aquí está diciendo que Dios hace vasos para honra y vasos para deshonra, salvados y no salvados. Que Dios es quien elige y Dios quiere endurecer a algunos y Dios tiene misericordia de otros, de quien Él quiere. El problema es que Romanos 9 nunca está hablando de salvación particular para cada persona, no está hablando de salvación de individuos. Romanos 9 está contrastando la iglesia con Israel. Ese es el tema de Romanos 9. Ya Romanos 9 parte diciendo el anhelo que tiene Pablo por la salvación de Israel, por sus hermanos. Dice, desearía yo mismo ser anatema por tal de que mis hermanos sean salvados. Y contrasta a Israel con la iglesia en muchas figuras, ya ocupa varias figuras en Romanos 9, como la figura primero de 2 hermanos, hablando de Esaú y de Jacob y de Esaú. Ya después ocupa la figura también de 2 mujeres y luego ocupa la figura de 2 vasos, pero siempre está hablando de Israel y la iglesia. Nunca está hablando de salvaciones particulares, está hablando de Israel y la iglesia. Y él ve que Israel es un vaso, como que Dios formó de la misma masa, un vaso para deshonra, que es Israel, y un vaso para gloria, que viene a ser la iglesia. Entonces Pablo mira a Israel como un vaso de ira preparado para destrucción y ve a la iglesia como un vaso de misericordia para mostrar en ella las abundantes riquezas de su gracia al mundo. Entonces, claramente, cuando Pablo predica esto, cuando Pablo dice, mira, Israel fue un vaso que Dios sabía que se iba a romper y que Dios puso este vaso para deshonra, es decir, puso un vaso para quebrarlo intencionalmente y para mostrar su poder al mundo, pero después Dios hizo de la misma masa otro vaso. Y este vaso es amado por Dios y Dios pone riqueza en él. Esta es la iglesia. Entonces, algún judío podría horrorizarse por esta enseñanza, ¿verdad? Y podría levantarse y decir, oye, esto es tremendamente injusto. ¿Por qué? Porque yo nací en el pueblo de Israel antes de que Jesús viniera. Entonces hay injusticia en Dios, porque ¿por qué yo no pude acceder a ser un vaso de misericordia? Sino que tuve que ser un vaso de deshonra para Dios. Entonces a eso Pablo responde, ¿hay injusticia en Dios? Claro que no, porque Dios tiene todas las atribuciones para elegir primero hacer un vaso de deshonra y después uno de gloria, o el vaso le dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Ya el alfarero tiene potestad para hacer lo que quiera de su masa. Eso está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo está contrastando el pueblo de Israel que murió bajo el peso de la ley y la iglesia que fue dotada de la gracia y la verdad en Cristo Jesús. No está hablando de predestinación de los salvados, ¿verdad? Está haciendo el contraste entre Israel y la iglesia de Cristo. Entonces,
Eso, mis amados, ya sé que hay otros versos que podría poner ahí. Puse los principales, los que primero se me vinieron a la mente. Ya, pero si en el estudio que ustedes hacen más adelante o en conversaciones o en algunos quedan de repente agarrados en algo, ¿verdad? Trabados en algún versículo, en alguna cosa, simplemente, no sé, ahí me escriben o conversamos el tema. Ya, en todo caso, como les digo, y como les dije al comenzar Academia Berea, nosotros evitamos tomar un versículo y saltar a una conclusión. ¿Ya? De repente hay algunos que toman un verso aislado de la escritura y de ese verso saltan a una conclusión inmediatamente. Dijimos que había que evitar eso a toda costa porque la Biblia es un cuadro. La Biblia es una gran imagen, completa, panorámica, y tenemos que mirar cada texto a la luz de toda la revelación de todo el resto de la escritura. Ya, cada escritura va con su compañera, se enlaza con otra, ¿verdad? Y nos muestra la revelación y la voluntad de Dios completamente. Ya, entonces, luchemos por encontrar esta visión de la escritura como un todo, de la revelación de Dios como un todo. Para eso avanzamos. Recuerden que recién estamos en los lentes, ya estamos en el lente número 20, quedan 4 que ver todavía, así que ánimo, perseveren, ya, y luego los vamos a juntar todos los componentes para lanzarnos a tratar de ahí delinear el cuadro de la voluntad de Dios en el tercer semestre. A ver, mis amados, no sé si hay preguntas, dudas, algo que añadir o cualquier cosa. Nos extendimos un poco más ya el día de hoy. Ya, cualquier cosa, si está todo, entonces oramos al Señor, damos gracias, pedimos por su bendición. Amén. Mi hermano Pedro, ¿se nos puede despedir con una oración, por favor? Amén. Gracias. Padre, te damos gracias por la instancia que tú nos permites, Señor, vivir, enfrentado, Señor, a la palabra que nos instruye, una palabra que nos aclara, Señor, tu verdad. También, Señor, te pedimos, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor,